Los temas laborales, es importante mencionarle que las oportunidades educativas son fundamentales, pero principalmente para las personas que padecen alguna discapacidad. Una herramienta de capacitación sin duda alguna podrá hacer la diferencia en encontrar o no alguna posibilidad de trabajo. Vea esta historia que nos cuenta Mariana Sánchez. Para que las personas con discapacidad puedan encontrar trabajo, tener conocimiento sobre informática y, ¿por qué no?, autoemplearse, existe el programa Poeta. Conozcamos un poco más sobre este. Poeta es un programa de capacitación creado por The Trust for the Americas, fundación de la Organización de Estados Americanos. Aquí, aparte de la clase que nosotros les damos de informática, le damos pláticas diarias o cada viernes de cómo trabajar, cómo ir superándose, y eso les ayuda a ellos mucho su autoestima. Personas con alguna discapacidad como ceguera, sordera, síndrome de Asperger o alguna discapacidad motriz pueden, a través de Poeta, operar programas ofimáticos como Word, Excel y Microsoft Access, entre otros. Pues tenemos tecnología adaptada para diferentes discapacidades. Personas con discapacidad motriz, tenemos un teclado que se llama IntelliGate. Este teclado es un teclado grande, el cual el joven va cambiando las plantillas que necesita. Para las personas con discapacidad visual, se cuenta con lectores y magnificadores de pantallas, traductores e impresoras en braille. No solo aprenden sobre tecnología de la información, también tienen programas de desarrollo humano donde les enseñan sobre valores, empoderamiento, derechos y discapacidad y el desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas. Yo, para un futuro, yo quiero trabajar en computación. Yo no conocía la escuela. En un futuro yo quiero seguir estudiando en la universidad. Yo tengo síndrome de Asperger y el síndrome de Asperger me lo detectaron a los 15 años. Pero yo empecé aquí en el Aula Poeta para ampliar mis conocimientos en computación. Para que el aprendizaje de las personas sea positivo, las autoridades, personal de oficina y sobre todo el profesor les brinda convivencia sana. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.